La importancia de la honestidad. El águila Ra-Chise y Darhun. En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y campos dorados, vivía un hombre llamado Darhun. A primera vista, Darhun parecía un hombre común, con una sonrisa amigable y ojos que reflejaban el brillo del sol poniente. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un hábito que lo atormentaba constantemente: la falta de honestidad. Darhun tenía la costumbre de torcer la verdad según convenía, tejiendo una red de pequeñas mentiras que, con el tiempo, se convirtieron en una maraña difícil de desentrañar. Sus relaciones con amigos y familiares se volvieron frágiles, y las personas comenzaron a dudar de su palabra. Aunque intentaba aparentar normalidad, la sombra de la deshonestidad lo perseguía en cada rincón de su vida. Esta constante danza de engaños le trajo a Darhun más problemas de los que podía manejar. Las amistades se desvanecen, las oportunidades laborales se esfumaron y la profunda infelicidad se apoderó de su corazón. No podía escapar de la sensación de estar atrapado en un laberinto de su propia creación, sin encontrar una salida clara. A pesar de sus intentos por construir una vida tranquila, Darhun se veía enfrentado a una realidad ineludible. La deshonestidad teje una telaraña que atrapa no solo a aquellos que lo rodean, sino también al propio mentiroso. La carga de llevar consigo la desconfianza de los demás y la falta de integridad personal pesaba sobre él como una losa imposible de ignorar. La gota que colmó el vaso fue la búsqueda de empleo. A pesar de su habilidad y experiencia, las puertas se cerraban una tras otra. Las referencias dudosas y la reputación manchada precedían a Darhun, frustrando cualquier posibilidad de conseguir trabajo. En su interior sabía que su falta de honestidad estaba minando las bases de cualquier oportunidad que se presentara. Frente a este panorama desolador, Darhun comenzó a reconocer la necesidad de un cambio profundo en su vida. La semilla de la transformación germinaba en su conciencia, y las raíces de la honestidad empezaban a buscar tierra fértil para crecer. Con la determinación de dejar atrás las sombras que lo envolvían, Darhun se propuso un viaje interior en busca de la verdad y la integridad perdidas. Darhun se enfrenta a la verdad incómoda de su propia deshonestidad, un paso necesario para abrir las puertas hacia una vida más auténtica y plena. A medida que la historia avanza, la luz de la honestidad podría convertirse en su guía hacia la redención y la reconciliación consigo mismo, y con aquellos a quienes ha afectado con sus engaños. Mientras Darhun caminaba solo por el espeso bosque, sintió una presencia inusual. Entre los árboles, surcando el cielo con majestuosidad, apareció Rak, una águila sabia conocida por su profundo entendimiento de los caminos de la vida. El encuentro entre Darhun y Rak marcó un giro crucial en la historia del hombre que buscaba redimirse de su propia deshonestidad. La mirada penetrante de la águila se encontró con los ojos inquietos de Darhun, y en ese momento el bosque pareció envolverse en un silencio expectante. Darhun, he percibido el conflicto que llevas contigo. Las sombras de la deshonestidad te han tejido un velo que oscurece tu camino, dijo Rak con voz serena y sabia. Darhun, sorprendido por la capacidad del águila para percibir su tormento interior, asintió con humildad. «¿Cómo sabes quién soy y qué es lo que me aflige?», preguntó Darhun con una mezcla de asombro y esperanza en sus ojos. Rak extendió sus alas y se posó en una rama cercana, invitando a Darhun a sentarse a su lado. Durante la conversación que siguió, Rak compartió las enseñanzas ancestrales del bosque y la filosofía budista, que abrazaba la honestidad como un pilar fundamental para la paz interior y la armonía con el entorno. Darhun, el camino hacia la verdad comienza con la sinceridad contigo mismo.
Reconoce las sombras que te acechan y abraza la luz de la honestidad. Solo a través de la transparencia puedes despejar el camino hacia una vida más auténtica y plena, aconsejó Rak, extendiendo sus alas con solemnidad. Impulsado por la sabiduría del águila, Darhun se sumergió en una introspección profunda. Reconoció las consecuencias de sus acciones y la carga que había impuesto sobre sí mismo y sobre aquellos que lo rodeaban. Un sentimiento de determinación y renovación creció en su corazón. Rak, ¿cómo puedo empezar de nuevo? ¿Cómo puedo ser una persona más honesta y corregir el rumbo de mi vida?, preguntó Darhun, buscando guía en las palabras del águila sabia. Rakse, con paciencia y compasión, compartió prácticas y consejos que ayudarían a Darhun a cultivar la honestidad en su día a día. El bosque resonó con las palabras de sabiduría, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Darhun, quien, con la ayuda de Rak, se embarcaría en el camino hacia la redención y la transformación personal. Guiado por las palabras sabias de Rak, Darhun comenzó a explorar las primeras enseñanzas que marcarían el sendero hacia una vida más honesta y plena. El bosque, testigo silencioso de la conexión entre el hombre y el águila, vibraba con la energía de un cambio inminente. Rak, con su mirada penetrante, señaló hacia el interior de Darhun y le recordó la importancia de la autoobservación. La honestidad comienza contigo mismo, resonaron las palabras del águila en la mente de Darhun. Para cambiar su vida debía encarar las sombras internas, confrontar las mentiras que se tejían en su propia mente. Darhun, con valentía, se adentra en el silencio de su propia conciencia. Reflexionó sobre sus acciones pasadas, examinó las motivaciones detrás de sus engaños y se enfrentó a las consecuencias que habían permeado su vida. En este proceso de autoevaluación, Rak le mostró el poder liberador de la verdad interior. El águila también compartió la práctica de la atención plena, enseñándole a Darhun a estar presente en cada momento. La atención plena es la clave para disolver las sombras de la deshonestidad, le dijo Rak. Juntos, exploraron la quietud del bosque, permitiendo que la naturaleza misma les enseñara la importancia de la presencia consciente. Darhun comenzó a notar cómo la atención plena transformaba su manera de relacionarse con el mundo. Al estar completamente presente en sus interacciones, las palabras fluyeron con autenticidad y claridad. A medida que practicaba la atención plena, descubrió la belleza de la conexión genuina con los demás y con la naturaleza que lo rodeaba. Rak, con paciencia y comprensión, también introdujo a Darhun en la práctica de la gratitud. La gratitud es un puente hacia la honestidad, le explicó el águila. A través de expresar agradecimiento por las pequeñas bendiciones de la vida, Darhun comenzó a apreciar la riqueza que yacía en la verdad y en la conexión auténtica con los demás. Con el tiempo, las semillas de la transformación comenzaron a germinar en el corazón de Darhun. A medida que incorporaba estas enseñanzas en su vida diaria, experimentó un cambio notable en su bienestar y en la percepción que los demás tenían de él. La honestidad se convirtió en una luz que disipa las sombras del pasado, iluminando un camino hacia la redención y la reconciliación consigo mismo y con su comunidad. Darhun se sumergió en las profundidades de las enseñanzas de Rak, marcando el inicio de una nueva vida imbuida de honestidad, atención plena y gratitud. Después de asimilar las enseñanzas de Rak, Darhun se comprometió a poner en práctica cada lección aprendida. Inspirado por la promesa de una vida más auténtica y plena, se sumergió en la aplicación diaria de la honestidad, la atención plena y la gratitud. La primera prueba llegó en sus interacciones cotidianas. Antes, las palabras de Darhun se enredaban en medias verdades y evasivas, pero ahora, con la llama de la honestidad encendida en su corazón, se esforzaba por expresarse con transparencia.
Descubrió que admitir sus errores y compartir sus verdaderos pensamientos aliviaba el peso que llevaba consigo. En el mercado, en la aldea y en su hogar, Darhun comenzó a cosechar los frutos de su transformación. La mirada de desconfianza que solía recibir se suavizó gradualmente, y la gente comenzó a notar el cambio en su actitud. Sus palabras resonaban con autenticidad, y la conexión genuina que establecía con los demás reemplazaba la barrera de desconfianza que había erigido a su alrededor. Los cambios no solo se manifestaron en sus relaciones interpersonales, sino también en su búsqueda de empleo. Con una nueva ética basada en la honestidad, Darhun encontró que las puertas que antes se le cerraban, ahora se abrían lentamente. Las recomendaciones sinceras y la reputación en reconstrucción se convirtieron en aliados poderosos en su camino hacia la estabilidad laboral. La atención plena se volvió una herramienta esencial para Darhun, permitiéndole saborear cada momento y enfrentar los desafíos con calma y claridad mental. Los días en los que se perdía en las sombras del pasado se volvieron menos frecuentes, y la paz interior se instaló en su ser. La gratitud, expresada con sinceridad, fortaleció los lazos con aquellos que le rodeaban. Darhun aprendió a valorar las pequeñas alegrías de la vida, reconociendo que cada día estaba lleno de oportunidades para crecer y aprender. Agradecía a quienes le habían brindado apoyo y paciencia durante su transformación, comprendiendo el regalo que era recibir una segunda oportunidad. A medida que Darhun avanzaba en su viaje, la mejora en el trato de los demás hacia él se volvía más evidente. La desconfianza se desvanecía, reemplazada por gestos de aceptación y, en algunos casos, incluso de admiración por su cambio positivo. Las relaciones, antes marcadas por la distancia, se fortalecían con la autenticidad y la conexión genuina. Darhun no solo experimentó una transformación interna, sino que también vio cómo esa transformación se reflejaba en su entorno. La honestidad se convirtió en su brújula, guiándolo hacia una vida más plena y significativa. La semilla plantada por Rak floreció, creando un jardín de conexiones auténticas y una senda iluminada por la luz de la verdad. Con el paso del tiempo, las enseñanzas de Rak se transformaron en cimientos sólidos para la nueva vida de Darhun. El cambio total que experimentó no solo impactó su ser interior, sino que también se reflejó en cada aspecto de su existencia. Darhun, una vez envuelto en las sombras de la deshonestidad, emergió como un hombre renovado. Su sinceridad se convirtió en un faro que iluminaba cada rincón de su vida. Las relaciones que antes estaban marcadas por la desconfianza se transformaron en vínculos sólidos, basados en la autenticidad y el respeto mutuo. El cambio más palpable se manifestó en el ámbito laboral. Después de una búsqueda constante y honesta, Darhun consiguió un empleo estable que no solo le proporcionaba sustento, sino también un sentido de propósito y contribución a la comunidad. El trabajo no solo era una fuente de ingresos, sino también un terreno fértil donde Darhun sembraba semillas de honestidad, gratitud y atención plena. Con un salario estable, la calidad de vida de Darhun mejoró notablemente. La estabilidad financiera le permitió abrazar oportunidades que antes eran inalcanzables. La paz interior que había encontrado a través de la honestidad se tradujo en una vida más equilibrada y satisfactoria. El águila sabia, Rak, se convirtió en la guía silenciosa pero poderosa de Darhun durante esta travesía de transformación. En cada desafío, en cada victoria, Rak estaba allí para recordarle las lecciones aprendidas en el bosque. Ahora, con gratitud en su corazón, Darhun se encontró con Rak en el mismo lugar donde inició su viaje.
Rak, tus enseñanzas han cambiado mi vida de una manera que nunca imaginé posible. La honestidad se ha convertido en mi brújula y cada día agradezco la oportunidad de vivir de manera auténtica, expresó Darhun con los ojos brillando con gratitud. Rax, con una majestuosidad serena, respondió: Darhun, el mérito de tu transformación reside en tu propia dedicación y valentía para abrazar la verdad. Ahora que has internalizado estas enseñanzas, llevas contigo la luz que puede iluminar el camino de otros. En un último vuelo majestuoso, Rax se elevó hacia el cielo, despidiéndose con la certeza de que Darhun, una vez perdido en las sombras, ahora era un faro de luz para aquellos que buscaban su camino. Darhun se quedó observando el cielo, agradecido por la presencia del águila sabia en su vida. Con la brisa del bosque acariciando su rostro, Darhun se sumió en la gratitud y se dispuso a seguir su camino, llevando consigo la sabiduría y las enseñanzas que lo habían guiado hacia una vida de honestidad, paz y plenitud.